Mis padres me echaron de casa a los 18 para darme una lección. 5 años después, mi mamá aparece llorando y rogando por mi ayuda. Hola, he sido lector en silencio durante mucho tiempo, pero esta es la primera vez que publico. Necesito desahogarme y tal vez recibir algún consejo porque estoy empezando a cuestionar si soy el malo en esta historia. Tengo 23 años ahora, pero todo este desastre empezó cuando cumplí 18. Nunca tuve una buena relación con mis padres. Siempre fueron emocionalmente distantes, tratándome más como una molestia que como su hijo. Imagínate crecer en una casa donde básicamente eres un fantasma. Esa fue mi vida. Mi papá es pediatra y mi mamá solía enseñar ciencias en la secundaria. Es gracioso cómo podían cuidar a los hijos de los demás, pero no les importaba ni un poco el suyo propio. Durante años, intenté ganarme su afecto. Estoy hablando de sacar puros dieces, hacer actividades extracurriculares, pero nada parecía ser suficiente. Para cuando llegué a la preparatoria, simplemente me rendí y empecé a hacer lo mío. Apenas hablábamos, no comíamos juntos, nada. Era como vivir con extraños que ocasionalmente se acordaban de pagar las cuentas. Siempre supe que no querían tenerme cerca, pero nunca pensé que realmente me echarían de casa el día que cumplí 18 años. Me dijeron que solo me habían cuidado porque era legalmente necesario. Y ahora que era un adulto, necesitaba hacer mi propio camino en la vida. Lo decían como si me estuvieran haciendo un favor, enseñándome independencia o alguna tontería, pero yo sabía la verdad. Solo querían deshacerse de mí. Y eso fue solo el comienzo de la tormenta que estaba por desatarse. Pero de eso hablaré después. Créeme, esto es solo la punta del iceberg. Hay mucho más en esta historia y realmente necesito una perspectiva externa. Voy a entrar en detalles sobre mi infancia, el desastre que ocurrió cuando cumplí 18 y cómo logré sobrevivir después de todo eso. Creciendo, siempre sentí que estaba caminando sobre cáscaras de huevo en mi propia casa. Mis padres nunca fueron físicamente abusivos, pero el abandono emocional, eso duele profundamente. Recuerdo cuando tenía 5 o 6 años, era mi primer día de kinder. La mayoría de los niños tenían a sus padres acompañándolos a clase, tomando fotos. Los míos, me dejaron en la acera y se fueron en el auto antes de que siquiera llegara a las puertas de la escuela. Me quedé ahí, este niño pequeño con una mochila demasiado grande para él, mirando cómo los otros padres abrazaban a sus hijos para despedirse. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que algo andaba mal con mi familia. A medida que crecía, solo se hacía más evidente. Mi papá, el pediatra tan exitoso, podía pasar horas consolando a un niño asustado en su clínica, pero no podía dedicarme 5 minutos para preguntarme cómo había sido mi día. Mi mamá, la maestra de ciencias de secundaria, se quedaba hasta tarde ayudando a sus alumnos con proyectos. Pero cuando le pedía ayuda con mi tarea, resuélvelo tú mismo, así es como se aprende, me decía. Ni siquiera levantaba la vista de su revista. Recuerdo que tenía como 7 u 8 años, cuando llevé a casa un dibujo que hice en la clase de arte. Estaba tan orgulloso de él, ya sabes, corrí hacia mi mamá y ¿sabes qué hizo? Apenas levantó la vista de su computadora portátil, murmuró, qué lindo, y volvió a lo que sea que estaba haciendo. Ese fue el día en que aprendí que mis logros no significaban nada para ellos. Los cumpleaños eran una broma en nuestra casa. Sin fiestas, sin amigos, generalmente ni siquiera un pastel. Cuando cumplí 10 años, pensé que tal vez los 2 dígitos significarían algo especial. Me desperté temprano, emocionado por una vez. Bajé las escaleras y allí estaban mis padres, desayunando como si fuera cualquier otro día. No hubo un feliz cumpleaños ni regalos, nada. Me quedé en la puerta esperando que me notaran, que se acordaran. Después de lo que se sintió como una eternidad, mi papá levantó la vista y dijo, oh, es tu cumpleaños, ¿verdad? Pediremos pizza para la cena. Eso fue todo. Volví a mi habitación y lloré, preguntándome qué estaba mal conmigo para que mis propios padres ni siquiera recordaran mi cumpleaños. Cuando entré a la secundaria, las cosas solo empeoraron. Mi papá llegaba tarde de la clínica pediátrica, apenas reconociendo mi existencia mientras calentaba su cena en el microondas y se retiraba a su estudio. Mi mamá, a pesar de llegar a casa más o menos a la misma hora que yo, era como un fantasma. Nos cruzábamos en el pasillo sin decir ni una palabra. Intenté de todo para llamar su atención. En la secundaria,
me uní a todos los clubes que se me ocurrieron. Equipo de debate, listo, feria de ciencias, por supuesto. Incluso audicioné para la obra de teatro de la escuela, pensando que tal vez aparecerían para verme actuar. Conseguí el papel principal y estaba tan emocionado. Practiqué durante semanas imaginando que estarían sentados en el público, finalmente orgullosos de mí. Llegó la noche de la obra, y me asomé detrás del telón, escaneando la multitud, viendo los asientos vacíos donde deberían haber estado mis padres. Ni siquiera se molestaron en asistir. Mi profesor tuvo que llevarme a casa porque se olvidaron de recogerme. Esa noche me lloré hasta quedarme dormido, dándome cuenta de que, sin importar lo que hiciera, nunca sería suficiente para ellos. En la preparatoria, fue cuando finalmente dije, al diablo, y dejé de intentarlo. Me concentré en mis estudios, no por ellos, sino por mí mismo. Sabía que la educación era mi boleto de salida de ese infierno. Conseguí un trabajo de medio tiempo en una librería local, ahorrando cada centavo que pude. Tenía la ingenua esperanza de que, tal vez, si les mostraba que podía ser independiente, finalmente estarían orgullosos de mí. Llegó el último año, y con él las solicitudes para la universidad. Ni siquiera me molesté en pedirles ayuda. Investigué becas, llené formularios de ayuda financiera y escribí mis ensayos todo por mi cuenta. Cuando me aceptaron en una universidad estatal decente con una beca parcial, estaba en las nubes. Bajé corriendo a decírselo, pensando que tal vez esto sería lo que los haría sentir orgullosos. ¿Y sabes qué me dijeron? Eso está bien, pero sabes que no vamos a pagarlo, ¿verdad? Ni una felicitación, ni emoción. Solo un recordatorio de que estaba solo en esto. Pero mi cumpleaños número 18 lo cambió todo. Llegué a casa de la escuela pensando que al menos reconocerían el día. En cambio, entré a la cocina y los encontré sentados en la mesa con caras como si estuvieran a punto de decirme que alguien había muerto. Ahora que tienes 18 años, comenzó mi papá sin molestarse en decirme, feliz cumpleaños, es hora de que entiendas que solo hemos estado proveyendo para ti porque era legalmente obligatorio. Ahora eres un adulto y necesitas empezar a valerte por ti mismo en la vida. Mi mamá intervino, creemos que lo mejor es que empieces a buscar tu propio lugar para vivir. Estamos planeando vender la casa y viajar. Apenas pude decir, pero acabo de empezar mi trabajo. No tengo suficiente dinero ahorrado para un apartamento, ¿no pueden esperar unos meses? Se miraron entre ellos como si yo estuviera siendo irracional. Mi papá dijo, hemos puesto nuestras vidas en pausa el tiempo suficiente. Es hora de vivir para nosotros mismos. Les grité, llamándolos por todos los nombres habidos y por haber. Les dije que eran unos padres de mierda, que esperaba que fueran miserables en sus viajes. En ese momento, no me importaba que fueran mayores o que fueran mis padres. Solo eran dos egoístas que me estaban arrojando a los lobos. Todo salió en un torrente de ira y dolor. Mi papá simplemente se quedó ahí, con la cara de piedra, como si estuviera esperando que terminara mi berrinche. Mi mamá tuvo el descaro de parecer dolida, como si yo fuera la que la estaba traicionando. Cuando finalmente me quedé sin fuerzas, mi papá simplemente dijo, ¿terminaste? Porque nada de esto cambia el hecho de que necesitas encontrar un lugar propio para vivir. No lo podía creer, incluso después de todo lo que había dicho, todavía no lo entendían. Todavía no les importaba. Subí corriendo a mi cuarto y azoté la puerta, sintiéndome como una niña pequeña teniendo un berrinche, pero sin saber qué más hacer. Durante las siguientes semanas, estuve trabajando todas las horas que pude en la librería, buscando frenéticamente apartamentos que no podía pagar. Mis padres actuaban como si no pasara nada, llevando su día a día mientras yo me estaba derrumbando. Tuvieron el descaro de pedirme que los ayudara a empacar la casa. Les dije que se fueran al carajo. Me comuniqué con algunos parientes lejanos, esperando que tal vez alguien tuviera compasión de mí. Pero años de mis padres aislándonos de la familia habían cobrado su precio. Nadie me conocía, y nadie estaba dispuesto a acoger a una casi adulta desconocida, aunque compartiéramos la misma sangre. Estaba verdaderamente sola. El día que me fui fue la última vez que los vi en años. Había empacado todo lo que tenía en mi carro destartalado, lo cual no era mucho. Mientras cargaba la última caja, mi mamá salió al camino de entrada. Por un momento, pensé que tal vez había cambiado de opinión. En su lugar, me entregó un sobre.
Es tu acta de nacimiento y tu tarjeta de seguro social. Las vas a necesitar, dijo, como si me estuviera haciendo un gran favor. Sin despedida, sin un buena suerte, nada. Tomé el sobre sin decir una palabra y me fui, viendo cómo desaparecía mi casa de la infancia en el espejo retrovisor. No tenía a dónde ir ni familia a la que recurrir. Ellos siempre nos habían mantenido aislados de los parientes. Y ahora entendía por qué. Es más difícil ver cuán jodida está una situación cuando no tienes con quién compararla. Terminé durmiendo en mi carro por unas noches, estacionada detrás de la librería. Estaba demasiado orgullosa para decirle a alguien en el trabajo lo que estaba pasando. Usaba el gimnasio para ducharme, me cambiaba en baños públicos y comía lo que podía permitirme del menú de $1. Me despertaba cada mañana con el cuello adolorido, la espalda molida por intentar dormir en el asiento trasero estrecho. Me lavaba la cara con un poco de agua en el baño de una gasolinera, intentaba verme presentable y me iba a trabajar como si todo estuviera normal. Pero entonces ocurrió algo que lo cambió todo. Había una chica, Lily, que trabajaba en el mostrador de maquillaje de la tienda departamental al lado de la librería. Habíamos estado coqueteando durante semanas. Y un día, ella me preguntó por qué me veía tan cansado. No sé qué me pasó, pero simplemente me derrumbé y le conté todo. En lugar de salir corriendo, hizo algo que nunca olvidaré. Me ofreció su sofá, así, sin más. Sin condiciones, sin juzgarme. Al principio dudé. No quería ser una carga, no quería arriesgar lo único bueno en mi vida. Pero Lily insistió. Dijo que había mandado a hacer una copia de la llave y la dejó en la parte superior del marco de la puerta de su departamento. Ven después del trabajo, me dijo, sin presión, pero la oferta está ahí si la necesitas. Esa noche, me quedé sentado en mi auto durante horas mirando la llave en mi mano. Estaba aterrorizado de aceptar ayuda, de ser vulnerable otra vez. Pero cuando la temperatura empezó a bajar y comencé a temblar con mi chaqueta delgada, supe que no podía seguir viviendo así. Conduje hasta el complejo de apartamentos de Lily, con el corazón a 1000. Mientras subía las escaleras hacia su unidad, dudé un largo momento antes de usar la llave. Cuando abrí la puerta, el apartamento estaba oscuro y en silencio. Lily había dejado una nota en la mesa de centro junto a una pila de cobijas y almohadas. Siéntete como en casa, decía. Hablamos en la mañana. Me desplomé en el sofá, abrumado por la simple amabilidad de una casi desconocida. Vivir con Lily no fue fácil al principio. Su apartamento era diminuto y me sentía como si estuviera invadiendo su espacio, pero nunca me hizo sentir que no era bienvenido. Nos quedábamos hasta tarde hablando, compartiendo historias sobre nuestras familias. Resulta que su papá era adicto y su mamá estaba emocionalmente ausente. Éramos dos chicos rotos intentando reconstruirnos. Empecé a trabajar turnos extras en la librería, decidido a aportar. Compraba comida, limpiaba el departamento, cualquier cosa para mostrarle a Lily lo agradecido que estaba. Poco a poco, nuestra amistad se convirtió en algo más. No fue un gran romance al principio, más bien dos personas dándose cuenta de que no querían estar solas. Por supuesto, hubo obstáculos en el camino. Ambos teníamos problemas de confianza. Ambos teníamos miedo de dejar que alguien se acercara demasiado. A medida que pasaban los meses, empecé a sentir que estaba poniendo mi vida en orden. Apliqué para un puesto de supervisor en la librería y, para mi sorpresa, lo conseguí. El aumento de salario significaba que finalmente podía contribuir al alquiler de manera adecuada. Lily estaba estudiando cosmetología, y por las noches estudiábamos juntos. Recuerdo la primera vez que le dije a Lily que la amaba. Estábamos sentados en la escalera de incendios de nuestro apartamento viendo el atardecer. Ella estaba hablando de sus sueños de abrir su propio salón algún día. Y simplemente lo solté, te amo. Ella se detuvo a media oración, me miró con esos grandes ojos marrones y dijo, ya era hora. Ambos nos reímos y luego me besó. Fue un momento perfecto, el tipo de momento que nunca pensé que tendría. Actualización 1, así que pensé que finalmente tenía mi vida en orden, un trabajo decente, una novia increíble y un lugar al que llamar hogar. Y entonces, de la nada, mi pasado vino a tocar mi puerta, literalmente. Era un martes por la noche común. Lily estaba en su clase nocturna y yo estaba tirado en el sofá viendo Netflix. El golpe en la puerta me tomó por sorpresa.
No esperábamos a nadie y nuestros amigos usualmente enviaban un mensaje antes de pasar. Como un idiota, no revisé la mirilla antes de abrir la puerta de golpe. Mi madre, 5 años mayor. Unas cuantas arrugas más, pero inconfundiblemente ella. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, se lanzó hacia mí, rodeándome con sus brazos en un abrazo que se sentía más sofocante que reconfortante. Oh, cariño, sollozaba sobre mi hombro. Te he echado tanto de menos. Me quedé ahí congelado, con los brazos colgando a los lados. Mi cerebro estaba colapsando, tratando de reconciliar a la mujer que me había echado sin pensarlo 2 veces con esta figura emocional que se aferraba a mí. ¿Qué haces aquí?, pregunté, con una voz más dura de lo que pretendía, aunque no me importaba. Entonces comenzó a contarme esta historia triste sobre cómo mi papá la había engañado con una mesera, cómo la había dejado sin nada, cómo no tenía a dónde ir. Mientras hablaba, miraba alrededor del apartamento, observando la vida que había construido sin ella. Esperaba, dudó, retorciéndose las manos, esperaba que pudiera quedarme contigo un tiempo, solo hasta que pueda ponerme de pie. No podía creer la audacia. 5 años de silencio y ahora esperaba que la recibiera con los brazos abiertos, que la dejara regresar a mi vida como si nada hubiera pasado. Entonces hice algo que se sintió tan satisfactorio que ni siquiera puedo describirlo. La miré directamente a los ojos y repetí las mismas palabras que me había dicho en mi cumpleaños número 18. Eres un adulto, dije, mi voz goteando sarcasmo, y no soy responsable de ti. Esta es mi casa y puedo hacer lo que quiera con ella. La expresión en su rostro fue impagable, sorpresa, dolor y luego esa realización mientras reconocía sus propias palabras lanzadas de vuelta hacia ella. Antes de que pudiera decir algo más, le cerré la puerta en la cara. Pensé que eso sería el final. Al día siguiente, Lily y yo estábamos desayunando cuando ella lo mencionó. Resulta que había escuchado parte de la conversación con mi madre. ¿No crees que fuiste un poco duro?, me preguntó, con los ojos llenos de preocupación. Casi me atraganto con mi café. ¿Duro? ¿Después de todo lo que me hicieron? Lily suspiró, empujando sus huevos alrededor del plato. Lo sé, amor, pero sigues siendo tu madre. Y parecía bastante desesperada. Terminamos teniendo una discusión bastante acalorada sobre el tema. Los padres de Lily habían fallecido recientemente, su papá debido a su adicción y su mamá por un ataque al corazón. Todavía estaba dolida por la pérdida. Y entiendo que eso estaba afectando su perspectiva. Pero simplemente no podía entender la profundidad del dolor y la traición que sentía. No lo entiendes, finalmente dije, con la voz quebrándose. Me echaron como si no fuera nada. Dormí en mi coche, Lily, en mi maldito coche. Y ni una sola vez intentaron averiguar si estaba bien. Lily retrocedió después de eso, pero pude notar que no estaba completamente convencida. Esto puso una tensión en nuestra relación para la que no estaba preparado. Unos días después, estaba en el trabajo cuando mi teléfono comenzó a sonar sin parar con notificaciones. Al principio, lo ignoré, pensando que solo era un chat grupal activo. Pero cuando finalmente lo revisé durante mi descanso, mi corazón se detuvo por un segundo. Mi madre había decidido que, si no podía hablar conmigo en persona, ventilaría nuestros trapos sucios en las redes sociales para que todos lo vieran. Había creado un perfil falso y me etiquetaba a mí, a Lily y prácticamente a todos los que conocíamos en publicaciones largas y desordenadas sobre lo cruel y despiadado que era. Escribió sobre cómo había cometido un pequeño error y ahora yo la estaba castigando por ello. Se pintaba a sí misma como esta pobre mujer abandonada cuyo hijo ingrato la estaba dejando pudrirse en las calles. Lo peor de todo es que, de alguna manera, había obtenido información sobre mi vida que sabía que nunca le había contado. Sabía dónde trabajaba, detalles sobre Lily, incluso los nombres de algunos de nuestros amigos. Era increíblemente espeluznante. Y no podía entender cómo había conseguido toda esa información. Cuando llegué a casa, Lily ya estaba allí, con el rostro pálido mientras revisaba las interminables notificaciones en su teléfono. Esto es una locura, dijo, mirándome con los ojos muy abiertos. ¿Cómo consiguió toda esta información? Negué con la cabeza, sin saber qué decir. No tengo idea. Pero necesitamos detener esto. Reportamos su perfil, enviamos mensajes a nuestros amigos para explicar la situación y tratamos de hacer control de daños. Pero se sentía como intentar tapar una presa con los dedos.
tan pronto como eliminaban una publicación, aparecían 2 más en su lugar. A la mañana siguiente, me desperté con una avalancha de mensajes de compañeros de trabajo, conocidos lejanos, incluso mi antiguo profesor de secundaria. Todos querían saber qué estaba pasando, si estaba bien, si había algo de verdad en lo que mi madre decía. Era abrumador. Sentía que me estaba ahogando en un mar de opiniones y preocupaciones ajenas. Algunos eran solidarios, diciéndome que me mantuviera fuerte. Otros no eran tan amables, llamándome desalmado por darle la espalda a mi propia madre. Algunos incluso sugirieron que debería sentirme avergonzado. Pero el circo de las redes sociales solo fue el acto de apertura. El verdadero espectáculo comenzó cuando mi madre decidió llevar su campaña fuera de línea y al mundo real. Comenzó a aparecer en la librería donde trabajaba, deambulando por los pasillos y mirándome con esa expresión herida en su rostro. Nunca se acercaba directamente, solo se mantenía al margen de mi visión, una presencia constante e inquietante. Traté de ignorarla, de seguir con mi trabajo como si nada estuviera mal. Pero podía sentir las miradas curiosas de mis compañeros de trabajo, escuchar los susurros cuando pensaban que no los estaba escuchando. Esto continuó durante una semana. Todos los días aparecía alrededor del mediodía, pasaba 1 o 2 horas mirando libros que nunca compraba, todo mientras me lanzaba esas miradas. Me estaba afectando mentalmente, poniéndome nervioso e irritable. Pensé en reportarla por acoso, pero ¿qué iba a decir? Mi mamá me está mirando raro en un lugar público. Sonaba ridículo, incluso en mi propia cabeza. Justo cuando pensé que no podía soportarlo más, cambió de táctica. Un día no apareció en la tienda. Pasé todo mi turno en tensión, esperando que se presentara. Pero llegó y pasó la hora de cierre sin señales de ella. Debería haberme sentido aliviado. En cambio, me sentí intranquilo, como si algo peor estuviera por suceder. Al caminar hacia mi coche después de mi turno, la vi. Estaba apoyada contra mi coche, con un aspecto más desaliñado de lo que jamás la había visto. Su cabello estaba desordenado, y su ropa arrugada, como si hubiera estado durmiendo con ella puesta. Por un momento, consideré dar la vuelta y regresar a la tienda, pero estaba cansado, tan cansado de huir de esto. Me acerqué con cautela, las llaves apretadas en mi mano como un arma. ¿Qué estás haciendo aquí?, pregunté, mi voz saliendo más dura de lo que había planeado. Necesito hablar contigo, dijo ella, su voz apenas un susurro. Por favor, solo dame 5 minutos. Está bien, dije. 5 minutos. Eso es todo. Tan pronto como las palabras salieron de mi boca, ella se derrumbó. No fueron lágrimas silenciosas o sollozos suaves, sino llantos que sacudían su cuerpo por completo. Fue tan inesperado que me quedé sin saber qué hacer. Lo siento, dijo entre sollozos. Lo siento mucho. Sé que fui una madre terrible. Sé que te lastimé. Solo, no sabía cómo ser un padre. Pensé que estaba haciendo lo correcto, haciéndote independiente. Pero estaba equivocada. Tan equivocada. ¿Por qué ahora?, pregunté, mi voz apenas firme. Ella se secó los ojos, manchando su rímel. Cuando tu padre me dejó, me di cuenta de lo sola que estaba, de cómo había alejado a todos los que alguna vez se preocuparon por mí. Y pensé en ti, en cómo te habíamos hecho lo mismo a ti. Me cayó de golpe, todo el dolor que debimos haberte causado. La escuché mientras derramaba su corazón, contándome sobre los años de arrepentimiento, las noches sin dormir preguntándose dónde estaba, si estaba bien. Me dijo cómo había tratado de encontrarme, cómo finalmente me rastreó a través de una vieja cuenta de Facebook que había olvidado. Cuando finalmente se quedó sin palabras, nos quedamos en silencio lo que pareció una eternidad. Sentía su mirada sobre mí, esperando una respuesta, alguna señal de que sus palabras habían hecho una diferencia. Finalmente, hablé. Aprecio que digas todo esto, dije, sorprendentemente calmado. Pero no cambia lo que pasó. No borra años de negligencia y abandono. No puedo simplemente olvidar todo eso y darte la bienvenida de nuevo a mi vida con los brazos abiertos. Su rostro se entristeció, pero seguía hablando. No estoy diciendo que nunca, pero en este momento necesito tiempo, necesito espacio, y necesito que respetes eso. Ella asintió, las lágrimas aún corriendo por su rostro. Lo entiendo, dijo suavemente, pero por favor,
¿Puedo al menos darte mi número por si algún día quieres hablar? Dudé, luego asentí. Ella garabateó su número en un pedazo de papel y me lo entregó con manos temblorosas. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se fue. Me quedé ahí mucho tiempo después de que se fue, el papel apretado en mi mano, sintiendo como si el mundo se hubiera inclinado sobre su eje. Cuando llegué a casa, Lily me estaba esperando. Una mirada a mi rostro y supo que algo importante había pasado. Le conté todo, mis palabras saliendo en un enredo confuso. Ella escuchó en silencio, frotando círculos reconfortantes en mi espalda. Cuando terminé, me abrazó. Lo que decidas, dijo, estoy aquí para ti. Vamos a resolver esto juntos. Esa noche, mientras estaba acostado en la cama, incapaz de dormir, me di cuenta de que tenía una decisión que tomar. Tomaba la oportunidad y dejaba que mi madre volviera a mi vida, o cerraba esa puerta para siempre. Me protegía a mí mismo, pero quizás perdiendo una oportunidad de sanación. Aún no sé cuál es la respuesta correcta. Todo lo que sé es que el niño asustado y enojado dentro de mí está en guerra con el adulto en el que me he convertido. Y no estoy seguro de cuál va a ganar. No tengo las respuestas. Pero tal vez, solo tal vez, sacar todo esto me ayude a resolverlo, o al menos a sentirme menos solo en este caos. Gracias por escuchar mi historia. Si llegaste hasta aquí, bueno, o estás realmente aburrido o eres realmente paciente. De cualquier manera, lo aprecio. Actualización 2. Después de la intensa confrontación con mi madre, pensé que las cosas se calmarían. Mi primo Jaque, a quien apenas conocía, se iba a casar. Normalmente, habría ignorado la invitación, pero algo me hizo detenerme. Tal vez estaba cansado de huir de mi pasado. Fuera lo que fuera, decidí ir, con Lily a mi lado para apoyarme. La boda fue un evento lujoso en un viñedo elegante a 1 hora de la ciudad. Esta sería la primera vez que vería a mi familia extendida en años, y no tenía idea de qué esperar. Nos abrimos paso entre la multitud, aceptando felicitaciones de parientes que apenas me reconocían. Lily me apretó la mano, percibiendo mi incomodidad. Fue entonces cuando los vi, mis padres, parados cerca del bar, tan fuera de lugar como me sentía yo. Los ojos de mi madre se abrieron cuando me vio, y le dio un codazo a mi padre. Él se volteó sorprendido, y con algo más que no pude identificar. Por un momento, todos nos quedamos mirándonos, con el ruido de fondo de la boda desvaneciéndose. Al final, fue mi tía quien rompió la tensión, corriendo a saludarnos y, sin saberlo, disipando la situación. Estaba en el bar pidiendo una bebida para Lily cuando sentí una presencia a mi lado. Me volteé y encontré a mi padre parado allí, incómodo en su traje mal ajustado. Fue posiblemente la conversación más incómoda de mi vida. Balbuceó conversaciones triviales, preguntando por mi trabajo, comentando sobre el clima. Yo respondí con respuestas cortas de una sola palabra. Todo mi cuerpo estaba tenso. Justo cuando pensé que no podría soportarlo más, comenzó a hablar sobre la reconciliación, sobre cómo él y mi madre se habían dado cuenta de sus errores. Incluso tuvo la audacia de sugerir terapia familiar. Justo en medio de la recepción de la boda, desaté años de ira y dolor acumulados. Mantuve mi voz baja, pero mis palabras fueron lo suficientemente afiladas como para cortar. Le dije exactamente lo que se sentía ser desechado a los 18, dormir en mi auto, luchar por sobrevivir mientras ellos viajaban por el país. Su rostro palideció mientras hablaba, la realidad de lo que habían hecho finalmente parecía hundirse. Cuando terminé, parecía que había envejecido 10 años en 10 minutos. Abrió la boca para responder, pero yo ya había terminado. Agarré la bebida de Lily y me alejé, dejándolo ahí parado, atónito. Cuando nos íbamos, mi madre nos alcanzó en el estacionamiento. Rogó por una oportunidad para hablar, para explicarse. Yo estaba cansado, emocionalmente agotado y sin ánimos para otra confrontación. Pero Lily, siempre la voz de la razón, sugirió que nos reuniéramos para tomar un café la semana siguiente. Cuando finalmente llegó el día, sentía que me iba a enfermar. Nos encontramos en una cafetería. Mis padres ya estaban allí cuando llegamos. Nerviosos y fuera de lugar, mi madre hizo la mayor parte de la conversación, con mi padre interviniendo de vez en cuando. Hablaron de arrepentimientos, de realizaciones que llegaron demasiado tarde. Cuando terminaron, respiré hondo y lo solté todo.
Les dije exactamente cómo su negligencia me había afectado, cómo sus acciones habían moldeado mi vida de maneras que no podía ni imaginar. Para cuando terminé, todos estábamos llorando, incluso Lily, que ya había escuchado la mayor parte de esto antes, se estaba secando los ojos. La cafetería se había vaciado a nuestro alrededor. Los baristas limpiaban las mesas con evidente incomodidad, lanzándonos miradas. Los siguientes meses fueron una montaña rusa. Nos mantuvimos fieles a nuestro acuerdo de cenar juntos una vez al mes, cada cena siendo un ejercicio de incomodidad y de una conexión aún tentativa. Hubo buenos momentos, como cuando mi madre recordó mi plato favorito de la infancia y lo preparó para una cena. Y hubo momentos malos, como cuando mi padre hizo un comentario casual sobre lo agradecido que debería estar por la independencia que me habían dado. Esto llevó a otra discusión acalorada una noche, después de una cena particularmente tensa en la que mi padre y yo habíamos discutido sobre mis elecciones profesionales. Esa noche, Lily y yo tuvimos una conversación sincera. Ella expresó sus preocupaciones sobre el impacto que este intento de reconciliación estaba teniendo en nuestra relación y en mi salud mental. Estaba preocupada de que estuviera abriendo viejas heridas más rápido de lo que podían sanar. Sus palabras me hicieron detenerme y realmente evaluar lo que estaba haciendo. Decidí dar un paso atrás para ralentizar el proceso de reconciliación. Le expliqué a mis padres que, aunque apreciaba sus esfuerzos, necesitaba más tiempo y espacio para procesar todo. Ellos se sintieron decepcionados, pero justo cuando las cosas empezaban a sentirse más estables, otra tormenta llegó a nuestras vidas. Mi padre sufrió un ataque al corazón. Cuando el médico salió a decirnos que mi padre estaría bien, sentí un alivio que no esperaba. No borraba el pasado, no hacía que todo estuviera bien, pero me hizo darme cuenta de que no estaba listo para cerrar completamente la puerta a esta relación. Un día, mientras ayudaba a mi padre con sus ejercicios de fisioterapia, me miró con lágrimas en los ojos. Se disculpó, no solo por el pasado, sino por seguir cometiendo errores incluso mientras tratamos de reconstruir nuestra relación. Al escribir esto ahora, meses después de esa primera confrontación en la boda, todavía no sé a dónde me llevará este camino. Mi relación con mis padres sigue siendo complicada, aún llena de viejas heridas y nuevas incertidumbres. No tengo todas las respuestas. Todavía hay días en los que la antigua ira y el dolor resurgen, en los que me pregunto si estoy haciendo lo correcto al dejar que mis padres vuelvan a mi vida. Pero estoy aprendiendo a navegar por estos sentimientos, a poner límites mientras dejo espacio para el crecimiento y el cambio. La familia es complicada, desordenada, imperfecta y a veces dolorosa. Pero también puede ser una fuente de crecimiento, de alegría inesperada, de segundas oportunidades. Sea cual sea el camino que elijas, reconciliación, distancia o algo intermedio, asegúrate de que sea el adecuado para ti.